Y vamos a hacer un pequeño repaso de las competencias que empezamos a ver ayer. Les recuerdo que existe competencia por materia, por jurisdicción, por cuantía y por grado o instancia. Esas son las 4 que existen, ¿sí? O sea que no es cierto que solo existen 2. Usualmente yo escucho que mis alumnos dicen hay 2 competencias. No, hay 4 competencias. Competencia por jurisdicción, que significa territorio, donde yo ejerzo mi poder. Chepia, la respuesta a eso va a estar en el título del órgano. Lo segundo que tenemos es una competencia en materia. Esa competencia en materia es mi tema y también me va a salir en el título del órgano, ¿sí? Tercero que tenemos es la cuantía y en la cuantía vamos a tener menor y mayor cuantía en primera instancia. Y en todas las instancias posteriores vamos a saber cuál es el valor por la suma. En la suma del escrito me va a salir del primer escrito que yo presente en apelación, casación o recursos ante la Sala de lo Constitucional o ante los órganos jurisdiccionales interestatales. En la suma de ese escrito me va a salir cuál es la cuantía o cuál es el valor, ¿sí? Y luego tenemos los grados o las instancias. Y en los grados o las instancias tenemos 2 tipos, la ordinaria y la extraordinaria. Esos son los 2 tipos de instancia que nosotros tenemos, ¿sí? Recuerden siempre de que no es lo mismo la sede que la jurisdicción. En eso yo miro que hay mucha confusión. ¿Por qué se los digo? Porque cuando estamos en derecho internacional, usualmente yo escucho que me dicen, abogada, la Corte de la Haya. Esa no existe. La Corte de la Haya no existe. Existe la Corte Internacional de Justicia. Esa es la que existe, que tiene su sede en la Haya. Pero si nosotros decimos la Corte de la Haya, pues la Corte de la Haya solo tendría jurisdicción en la Haya. ¿Sí? En la Haya, Holanda, que es como decir Tegucigalpa, Honduras, ¿no? O sea, es una ciudad nada más. Y no es así. Esa corte ha visto casos a nivel mundial. Uno de los más famosos que nosotros conocemos es el que delimitó lo que tiene que ver con el Golfo de Fonseca. Sí, recuerdan el Golfo de Fonseca, en 1992 salió la sentencia que Honduras ganó y pues hasta el 2001, casi 2002, fue que realmente terminamos, entre comillas, digo yo muchas veces, de delimitar esa frontera. Y lo pongo entre comillas porque no es como que tenemos una demarcación visible, altamente reconocida en las cuestiones marítimas. Sí la tenemos en cuanto a la cuestión territorial de suelo, pero no en la marítima del Golfo de Fonseca. Entonces todavía tenemos eso en nebulosa. En otras palabras, esa fue una corte internacional. Esa no fue una corte de la Haya. No, eso no es lo que estamos hablando, no es lo mismo. Otra que escucho yo a veces es la Corte de San José. La Corte de San José es la Corte Interamericana de Derechos Humanos que queda en San José, Costa Rica. O sea, no es lo mismo decir la Corte de San José porque en San José hay muchas cortes con muchas jurisdicciones. Es la capital de Costa Rica. Está vamos a ver, el juzgado de familia de San José, está el juzgado de lo civil de San José, está el juzgado mercantil de San José. O sea que existen varias que están en San José, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una corte que solo tiene jurisdicción en San José, tiene su sede en San José. Entonces, siempre me gusta hacer hincapié en eso para que ustedes sepan esa gran diferencia, ¿sí? Y bien, ayer empezábamos a hablar acerca de las instancias procesales ordinarias y decíamos que la primera instancia procesal ordinaria definía los hechos. Yo sé que se definen los hechos por los medios de prueba que yo presento. Presento contratos entre las partes, presento impuestos que yo pagué sobre esas compraventas, por ejemplo. Presento, que esos serían públicos, ¿no? Documentos públicos, los impuestos que yo pago. Los contratos serían documentos privados, porque eso es entre 2 personas a menos que se haya protocolizado. Eso ya se convierte en un documento público. Puedo presentar testigos, puedo presentar peritos.
puedo presentar expertos. Existe un término ahí bien importante que es la presentación de expertos. Puedo presentar medios de reproducción audiovisual. O sea que yo lo que estoy haciendo es presentando evidencia de que algo sucedió o que algo dejó de suceder. O sea, nosotros a eso le llamamos los hechos. ¿Qué es lo que ha sucedido o dejado de suceder? A veces lo que ha sucedido es muy fácil comprenderlo porque lo que ha sucedido literalmente es vamos a ver, 29 de septiembre, miércoles 29 de septiembre del 2021, nosotros venimos a clase de Derecho Internacional Público 2. O sea que eso es algo que ha sucedido. Eso es algo fácil de entender. A veces cuesta un poquito entender cuando nosotros decimos que se compruebe lo que no sucedió. Y usualmente les digo yo, miren, es súper fácil cuando nosotros hablamos de las cuestiones de familia. ¿El papá pagó o no pagó? Porque si el papá no pagó, entonces tiene que empezar a pagar esos alimentos, ¿cierto? Entonces no pagó, eso es algo que no sucedió. Sí, entonces podemos hablar de lo sucedido o lo no sucedido para comprobar esos hechos, ¿sí? Entonces eso es lo que definimos en la primera instancia. Si hasta ahí nos quedamos, entonces no solo se ha definido los hechos, sino que también se aplicó algún derecho a esos hechos, ¿sí? Pero cuando ya estamos en casos un poquito más complicados o más complejos, nosotros vemos que nos vamos a una segunda instancia. Y en esa segunda instancia, nosotros lo que hacemos es definir la correcta aplicación del derecho, ¿sí? Entonces, en la primera son los hechos y en la segunda instancia son los derechos. Eso es lo que vemos. En esa segunda instancia, usted no es que lleva este montón de evidencia que va a presentar, sino que usted lo que lleva usualmente es la sentencia. Por ahí empecemos, ¿verdad? El auto o la sentencia que usted está recurriendo. Usualmente es una sentencia lo que usted está recurriendo. Y entonces usted le dice, miren, señor juez de letras, o mire, señores magistrados de la Corte de Apelación, los hechos son estos, fueron comprobados en juicio, se presentaron, pero no se aplicó de manera correcta el derecho que debía de haberse aplicado. Y yo sugiero que se aplique este derecho. Este es el derecho pertinente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacemos cuando nosotros tenemos esa segunda instancia. Aplicamos de manera correcta el derecho. Esa es la finalidad. Eso es lo que queremos hacer. ¿Ok? Ahí fue donde nos quedamos ayer. Y el día de hoy vamos a empezar diciendo qué es lo que define esas instancias ordinarias. Entonces, estas instancias ordinarias forman dos tipos de cosas. Lo primero es una tendencia. Una tendencia significa algo que ha pasado antes y puede volver a suceder. ¿Nosotros podemos hacer algo distinto? Sí, podemos hacer algo distinto. Nosotros podemos, no sé, decir, fíjense que, pues en este caso yo considero que no es lo mismo. Sí, podemos hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que significa la palabra tendencia? La palabra tendencia significa una sentencia, una sentencia que yo haya tenido en instancia ordinaria. Entonces, digamos que usted está en el juzgado de familia de La Ceiba y usted como abogado que lleva casos de alimentos, llevó un caso en donde cuando usted presentó el acta de matrimonio o la certificación del acta del matrimonio y la certificación de la partida de nacimiento, automáticamente el embargo le salió por 50% del salario del hombre. Automáticamente, ¿ok? Eso significa que es una tendencia de ese juzgado. Puede ser que vuelva a suceder que ellos hagan eso. ¿Ok? Entonces usted la tiene bien guardadita, usualmente ese auto de ese embargo, porque a usted le interesa que le den el 50% en todos los demás. Pero en la siguiente usted presenta lo mismo y le dan el 30%. Y usted queda así analizando como, ¿qué será que a mí me dieron el 30%? La respuesta es porque es una tendencia. No necesariamente va a ser algo que ellos siempre van a hacer, pero va a ser algo que ellos pueden hacer. Y luego sí tenemos lo que se llaman antecedentes. Y en los antecedentes ya son 3 sentencias. O sea que usted fue al juzgado de familia de Ceiba y en 3 momentos diferentes, en 3 casos diferentes en donde usted
interpuso una demanda de alimentos y presentó el acta de matrimonio y presentó la partida de los niños, le dieron el 50%. ¿Ok? Entonces, ya con esos 3 que usted tenga, eso ya se considera un antecedente. ¿Por qué nosotros le llamamos antecedente? Porque anteriormente sucedió y ahora eso tiene que ser un parámetro que tiene que tener ese juez y ese juzgado. Esos antecedentes van a tener que ser aplicados en ese juzgado y en todos los que estén abajo de él. ¿Pueden ser cambiados? Sí, se pueden cambiar. ¿Cómo? Porque cambió la legislación, porque cambió el juez. Sí, a veces las personas piensan que no es importante esa parte, pero sí, cuando cambia el juez, puede cambiar la apreciación jurídica que él haga sobre los mismos hechos o sobre casos similares. Entonces hay un cambio de juez, entonces podemos tener un cambio en esos antecedentes. O bien puede venir una orden de alguien superior a estas 2 instancias. Y cuando hablamos de alguien superior, estamos hablando de esas instancias extraordinarias, ¿sí? Y entonces, si unas instancias extraordinarias salen con algo distinto, pues ahora ellos van a tener que aplicarlo. Entonces, eso es lo que forman las instancias ordinarias. Tendencias, que es una sentencia, y antecedentes, que son 3 sentencias. Bien. ¿Tienen preguntas sobre eso? Está claro, lo único, solo por una duda, para evacuarla. Como usted mencionó al principio, que está un poquito fuera, ¿va? Pero le dijo usted el 50%, 50%. Para que ahora el 40%, ¿va? Cuando un embargo para una persona. Depende del juzgado. Ah, ya. Y según la ley, cuando es una demanda de alimentos para menores de edad, es hasta el 50% del salario. Entre 40 y 50, entonces. Sí, hasta. Esa es la palabra clave, hasta el 50%. Entonces queda a discreción del juez si yo le doy el 30, si le doy el 40, si le doy el 50. Les pongo ese ejemplo porque en el juzgado, cuando yo estaba ahí, se llamaba Juzgado Primero de Letras de Francisco Morazán, así se llamaba. Ahora se llama Juzgado de Familia de Francisco Morazán, así se llama. O sea que le han cambiado el nombre, pero básicamente hacen reducidas funciones, porque antes mirábamos violencia doméstica y niñez y adolescencia también en ese juzgado. Pero bien, en ese juzgado, cuando yo estaba en él, si usted presentaba acta de matrimonio y presentaba la partida, ya sea de uno o varios niños, diciendo de que el matrimonio era entre yo y Fernando, y los niños en el acta de nacimiento decían que yo era la mamá y Fernando era el papá, entonces automáticamente se le daba el 50. ¿Por qué? Porque según la ley, usted tiene que ser fiel a su pareja, o sea que no tienen que existir más niños que esos. Esa es la realidad, ¿verdad? Que según la ley, eso es lo que debe de hacerse. Pero eso solo era a nivel de mi juzgado. Ya después el hombre tenía que presentar evidencia, no, mire, yo tengo un hijo por fuera, o yo tengo un hijo de un matrimonio anterior a este, o yo tengo un hijo que tuve antes de casarme, pero todavía es menor de edad. O también se daban los casos de yo cuido de mis padres y tengo que proporcionar los alimentos de mis padres o las medicinas de mis padres. Entonces eso ya era parte del juicio, pero cuando uno hacía el embargo, si usted me presentaba esas 2 cosas, era suficiente para el 50% del salario que tenía ese hombre. Usualmente era un hombre. Pero si ha sí, presentado esas cuestiones, como dice usted, que de mantenimiento de los padres o de otros hijos, me imagino que el 50% se subdivide en 25-25 o 30 y 20, no sé. entonces va a depender, ¿verdad? Realmente de la edad de los niños, va a depender de la necesidad de los niños, va a depender de la madre o el padre, ¿verdad? El que esté interponiendo la demanda a favor de esos menores, si ellos están ganando algún ingreso. Digamos de que, bueno, Fernando y yo tenemos un hijo, pues yo sí gano un ingreso, pero tal vez la mujer anterior de Fernando es ama de casa y no tiene ningún ingreso. Entonces, los hijos que él tiene conmigo no necesitan la misma cantidad de dinero que los niños que él tiene con la otra mujer. Entonces se hacen estudios socioeconómicos de qué es lo que está sucediendo. Igual con los padres. Si nosotros tenemos padres que tienen su propia casa, que no deben a nadie, pero que sí tienen esa necesidad de los medicamentos, pues se le da suficiente para los medicamentos. Pero si tenemos padres que están alquilando la casa, no tienen para comer, no tienen para medicina, no tienen nada, entonces se le tiene que dar más
a esos padres. O sea que no es una fórmula exacta que existe, sino que tiene que hacerse estudios socioeconómicos en el transcurso del juicio, ¿sí? Pero les recuerdo que usualmente en demandas de alimentos, bueno, les recomiendo, ¿verdad? En demandas de alimentos, ustedes interpongan el embargo desde antes de que se le notifique al hombre o a la mujer, porque si no, lo primerito que hacen es empezar a esconder sus cosas. Eso es lo primerito que hacen. Entonces, mucho más fácil embargar desde antes. Entonces, esa era, primero fue una tendencia, que una de las juezas, porque era mujer, una jueza, dijo, no, 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 en un matrimonio se tiene que ser fiel, es parte de la ley, que usted tiene que ser fiel en el matrimonio. Entonces, si me presentó el acta de matrimonio, me presentó la partida de nacimiento de esos niños y los nombres coinciden, entonces tiene que ser el 50. Y punto, y ella se cerró en eso y después las otras dos juezas que habían en ese juzgado dijeron, hey, me parece excelente idea. Y entonces todas empezaron a aplicar ese mismo parámetro en el juzgado. Pero si usted se va a otro juzgado, era distinto. No le daban el 50 de un solo, sino que usted tenía que alegar porque usted quería el 50. ¿Sí? Entonces, esas son cuestiones que suceden a nivel de juzgado. ¿Por qué? Porque la primera instancia se hace, ya sea en juzgado de paz o en juzgado de letras. Entonces, eso se hace a nivel de juzgado. Ya cuando hablamos de las apelaciones, les recuerdo que pueden ser juzgado de letras, si mi primera instancia fue en un juzgado de paz, o juzgado, o mejor dicho, corte de apelaciones, si mi primera instancia fue en el juzgado de letras. Y ahí nosotros mirábamos unas cosas súper interesantes. Por algo le decían la República Libre de San Pedro Sula en cuestiones mercantiles, porque habían unas decisiones que uno quedaba así como, ¿de dónde las sacaron? Pero esa era la tendencia y luego el antecedente de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula. Así era como ellos dictaban. Entonces, nosotros vemos que esos son tendencias y antecedentes de lo que puede suceder. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre este tópico? Abogada, Dígame. yo tengo una consulta. Estábamos hablando de esto de tendencia y antecedentes, ¿verdad? Pero la jurisprudencia también se forma con una sentencia y la doctrina creo que es con 3 sentencias. Entonces vendría a ser como que jurisprudencia prácticamente igual que tendencia, ¿o cómo? Es similar, pero lo vamos a ver justamente cuando miremos la instancia extraordinaria, porque jurisprudencia y doctrina se forma únicamente en instancia extraordinaria. Ahí lo vamos a ver cuando miremos la extraordinaria. Entonces, cuando vemos la ordinaria, lo que se crean son tendencias y antecedentes. Eso es lo que se crea. Eso es el nombre que tienen, ¿sí? Entonces pasamos, ya que Sara nos hace la introducción, pasamos a las instancias extraordinarias. Y quiero que se fijen, como digo, las instancias, porque usualmente yo escucho que dicen la instancia extraordinaria. Y la realidad es que no. La realidad es que son varias las instancias extraordinarias que nosotros podemos tener. Entonces vemos la instancia, la primera instancia extraordinaria que se denomina estatal. Esa instancia extraordinaria lo que define es si hubo una violación, usualmente los juristas dicen flagrante, que significa evidente, a los derechos fundamentales. Esto los encontramos en la Constitución estatal. Muy importante que nosotros decimos Constitución estatal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos viendo la Constitución desde el punto de vista del derecho internacional, la Constitución tiene obligaciones estatales, no solamente obligaciones republicanas. Las obligaciones republicanas son con nosotros. Las obligaciones estatales ya tienen una dimensión entre varios estados, ya sea 2 o más estados. Entonces, esas sentencias que van a salir de esa instancia estatal van a poder ser revisadas por otros estados o utilizadas por otros estados o criticadas por los organismos interestatales. Por eso es que nosotros en esta rama del derecho a las constituciones les llamamos estatales. En todas las otras ramas, las constituciones son constituciones republicanas, ¿sí? Esa es una gran diferencia, una diferencia académica, dogmática, entre el derecho internacional y todos los otros derechos.
¿Por qué? Porque en el derecho internacional nosotros conocemos a la Constitución como un documento que tiene validez ante otros estados. Mientras que en derecho penal, en derecho civil, en derecho laboral, en derecho constitucional, en derecho federal, inclusive en ciertos lugares, nosotros lo conocemos como un documento vinculante entre los ciudadanos, en algunos lugares los habitantes de un territorio. O sea que es una cuestión republicana, ¿sí? Muy importante esa parte. No es pregunta de examen, desde ahorita se los digo, pero sí es algo que me gusta aclararles. Estos son temas que nosotros a veces lo hablamos ya a nivel de maestría. O sea que estos son temas ya que nosotros tenemos personas que se dedican completamente a hablarnos sobre la diferencia entre la Constitución desde los diferentes puntos de vista de las ramas. Por eso es que les digo, no voy a obligarlos a que me hagan un libro entero, una disertación en examen sobre este tema, pero sí es interesante que ustedes conozcan esa parte, que sí existe una diferencia clara entre la Constitución desde el punto de vista internacional y la Constitución desde el punto de vista nacional. Entonces, la primera instancia es la estatal. En Honduras, esas instancias, si nuestra segunda instancia fue un juzgado de letras, esa instancia la va a ver una corte de apelaciones. Yo sé, eso es algo que muy rara vez les dicen, porque muy rara vez una cosa que inicia de menor cuantía va a llegar a ser parte de una casación o va a llegar a ser parte de un amparo o de un habeas corpus, pero sí sucede, muchachos, sí sucede que cuando yo mi apelación la he ventilado ante un juzgado de letras, mi instancia extraordinaria va a ser ventilada ante la Corte de Apelaciones. Y esa Corte de Apelaciones, una vez que dicta su sentencia, tiene que mandar esa sentencia a que sea revisada por la Corte Suprema, solo como un control, ¿sí? Para ver si ellos hicieron bien su trabajo. La Corte Suprema tiene la habilidad de revertir lo que ha dicho una Corte de Apelaciones. Pero en todos mis años que yo estuve en la Sala Constitucional, no vi ni una vez que revirtieron algo en ese sentido. No eran muchos, pero sí existían y era rarísimo que se revirtieran esas decisiones. Ya si nosotros empezamos en un juzgado de letras, fuimos a una corte de apelaciones, entonces mi primera instancia estatal extraordinaria, la estatal, la miraría la Corte Suprema de Justicia. La otra pregunta que usualmente se supone que nosotros lo vemos en derecho constitucional, pero habiendo dado la clase de constitucional, yo les digo, no queda tiempo. Eso que yo muchas veces les digo, deberíamos de tener una clasecita que se llame procesal constitucional. Y esa sí me apunto yo a dárselas, porque es súper interesante la manera en que se llevan los procesos en el nivel constitucional. Tenemos la casación, que esa es la que usualmente es conocida, es la que miran esas tres salas, sala penal, sala civil, sala contencioso administrativo laboral. Solo esa acción miran ellos, la casación. Y luego tenemos los que miran la sala constitucional. Y la constitucional mira habeas corpus general, habeas corpus correctivo, habeas data, revisión, inconstitucionalidad, amparo y una que es muy rara vez conocida por mis alumnos que se llama conflicto de competencias o conflicto de poder, dependiendo qué autor ustedes leen. Abogada. Esos son 7 recursos. Dígame, Simeón. Ese recurso de habeas data correctivo, ¿a qué se refiere? Habeas corpus correctivo. Perdón, sí, habeas corpus, sí. Ok, existen 2 tipos de habeas corpus. Un habeas corpus dice, la última vez que yo vi a Simeón estaba con un funcionario público. Eso es algo que también es muy desconocido por mis alumnos. No necesariamente usted tuvo que haber estado con un policía militar o con un militar. Usted tuvo que haber estado con un funcionario público. Eso significa el presidente, eso significa un ministro o secretario de Estado, eso significa cualquier persona que haya tomado un juramento. Eso es justamente lo que significa un funcionario público. Entonces, la última vez que yo vi a Simeón, estaba con el ministro del SAG. Me dijo que iba a una reunión con el ministro del SAG para hablar acerca de un problema que tienen de tierras en Lepahuare.
¿Ok? Y fíjense que después de esa reunión, nadie ha visto a Simeón. Entonces, habeas corpus generales, yo no sé dónde está Simeón, pero la última vez que yo lo vi, estaba con un funcionario público. Ese es el general, ese es el que usualmente todos conocen. Y luego está el habeas corpus correctivo. Ese ya sí tiene un poco más de formalidad, aunque no tan rigurosa como otros recursos. Y ese lo que significa es, yo sé dónde está Simeón. Simeón está en el Core 7. Simeón está en Támara. Yo sé dónde está, pero lo están tratando mal. No le están dando de comer, es diabético y no le dan sus medicinas, no tiene una cama donde dormir, no tiene un inodoro donde hacer sus necesidades. ¿Sí? Habeas corpus correctivo. Sí, justamente ahí en la ley sobre justicia constitucional le sale habeas corpus y salen dos. A y B usualmente. Entonces, o sea, prácticamente es cuando está detenido legalmente, pero lo están coaccionando de cualquier manera, les Violentando sus le derechos. están violentando los derechos, por decirlo así. le están violando los derechos. Los derechos se Ok. violan, ¿sí? Entonces le están Perfecto. violando los derechos. Sí, justamente yo considero, ¿verdad? Porque ahí tiene que entrar entonces la sala y tiene que ir y hacer una investigación de si sí o si no le están violando los derechos, porque hay un montón que interponen el recurso y nada que ver, ¿verdad? Pero sí han habido ocasiones donde obviamente sí se les han estado violando sus derechos. Ejemplo clásico es el hacinamiento que hay dentro de las cárceles, ¿verdad? Se supone que la celda es para máximo 4 personas y adentro de ella hay 20. Esa es la más común que tenemos. Entonces, ese es el habeas corpus correctivo. El habeas corpus correctivo es yo sé dónde está, pero le están violando sus derechos. El habeas corpus normal es yo no sé dónde está, pero la última vez que yo lo vi estaba con un funcionario. Sí. Hoy sí ya sabemos la diferencia. Ok. Entonces, como les digo, son 7 recursos los que hay que mira la sala de lo constitucional. Como les digo, es raro que en constitucional se dediquen realmente a ver qué es lo que implica cada uno, cuáles son las diferencias, qué es lo que yo necesito presentar y todo lo demás, porque no queda tiempo. Es una clase de 3 unidades valorativas, o sea, esta clase tiene más unidades valorativas que derecho constitucional. Y cuando yo la di, se los digo muy en serio, fue por encimita que vimos en los recursos, no quedó tiempo de más. Entonces, dígame, Zoraida. Abogada, buenas tardes, buenas noches. Una vez pasando, porque tengo entendido yo que el último era la revisión, ¿o no? ¿Se puede continuar con lo que es el conflicto de poder y competencia? ¿O a qué se deriva ese? Ok, el conflicto de competencia o el conflicto de poder se tiene que ver cuando dos instituciones del Estado quieren accionar en algo y no saben quién es el que tiene la competencia o el poder para hacerlo. Oh. O sea que no tiene nada que ver con los recursos normales dentro de un juicio, pero sí es un recurso extraordinario. Algo que usualmente me preguntan mucho mis alumnos es, abogada, ¿por qué existe la policía militar? ¿Verdad? Muchos de mis alumnos me dicen, ¿por qué existe? O sea, ¿cuál es la función que ellos tienen? ¿Por qué ellos andan patrullando? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el asidero legal? Es algo bien fácil. Existen 2 tipos de fuerzas, las fuerzas armadas y las fuerzas policiales. Esas son las 2 que existen, ¿cierto? Las fuerzas armadas tienen que defendernos de los enemigos foráneos, y aquí viene la colita interesante, y sus aliados. Y la policía tiene que defendernos de los enemigos internos y sus aliados. Entonces, la policía tiene un sistema que se llama Interpol. Cuando Zoraida se portó mal y se fue de Honduras, entonces ellos mandan una notificación a Interpol y dicen, nosotros queremos que busquen a Zoraida, y le ponen todo el nombre y le ponen la descripción y le ponen anda anteojos, pero a veces anda lentes de contacto y se puede pintar el pelo y bueno, todo le ponen ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es un organismo internacional
que lo que anda haciendo es buscando no solo a Zoraida, sino al que le ayuda a Zoraida a estar ilegal afuera del país, ¿sí? Entonces ellos tienen la habilidad de actuar afuera de Honduras. Sí, ellos tienen esa habilidad de actuar afuera de Honduras. Y entonces las Fuerzas Armadas tienen la habilidad de ir en contra de los enemigos foráneos y sus aliados. Entonces la policía militar, si ustedes se fijan, solo pueden ir en contra de cuestiones infraganti, o sea que literal, ellos miran al ladrón ahí robando y entonces ellos pueden pararlo. Eso sí lo pueden hacer. Pero las órdenes que ellos tienen que seguir, las órdenes de captura, de allanamiento que ellos hacen, usualmente son para cuestiones de narcotráfico, de terrorismo, de lavado de activos y cosas similares. ¿Por qué? Porque esos son enemigos foráneos. ¿Dónde están los capos? ¿En Honduras o en Colombia, en México? Sí, están fuera de Honduras, pero ¿tienen ellos aliados en Honduras? Sí, entonces son enemigos foráneos que tienen aliados en Honduras y por eso es que ellos pueden actuar. Y han habido momentos en los cuales se ha hecho ese conflicto de poder o de competencias en donde dicen, miren, ahorita tenemos al negro lobo. ¿Quién es el que lo tiene que ir a coger preso? ¿La policía militar o la policía? ¿Cuál de los dos? Tenemos a los Valle Valle. ¿Quién lo tiene que ir a capturar? ¿La policía militar o la policía normal? Entonces, Policía normal. es un conflicto que se da. No les estoy mintiendo. Es un conflicto que se da. Y la respuesta es, vamos a ver por qué lo están acusando. Si es una cuestión de extradición, entonces, ¿quién tiene que ser? Si lo vamos a extraditar. La verdad que la policía normal que tiene que ir a traer. Los militares, abogada. Según la ley, lo que pasa es que le ha No, dado funciones. porque son enemigos Ahorita porque le foráneos. han dado esa ley, le ha dado esa facultad al presidente de la República. Porque siempre ha sido la Policía Nacional, según ley. La policía militar no está para andar trayendo narcos. No, la función, por eso es que les digo, y esto no es algo de Honduras, dicho sea De de hecho, hay paso. una policía de lucha contra el narcotráfico. Correcto, existe una Claro. policía de lucha contra el Así es, narcotráfico ahí está. que mira usualmente casos minoritarios, Así es. ¿cierto? Lo que está viendo es quién hace el narcomenudeo, pero al mero grande, al Valle Valle, al Negro Lobo, esos ya son otros, esos son esos aliados que tienen esos enemigos foráneos de Honduras. Entonces es muy diferente el tratamiento que se le da legalmente hablando. Y dicho sea de paso, esta no es una teoría hondureña. Esto no es algo que solo existe en Honduras. Esto es una teoría que inicia desde el tiempo de Grecia y Roma. ¿Cómo vamos a tratar a los que van en contra de Grecia y Roma? Los que son enemigos de allá, de Egipto, y quieren que haya una revolución en Grecia y buscan ese asidero de Brutus vaya a matar a el mero César. ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Quién lo tiene que apresar? O sea que estas son preguntas que existen desde el tiempo de Grecia y Roma y que a través de la historia se han ido resolviendo de esa manera. ¿Cuál es la competencia que tiene cada uno? Entonces, justamente cuando tenemos esas preguntas y no sabemos responder y estamos literalmente a última hora, por eso es que la carátula de esos conflictos de competencia es color anaranjado, porque significa emergencia. Entonces, cuando estamos en ese momento tenemos que dar una respuesta. Entonces, y no sabemos quién es el que va a tener la habilidad, vamos a la sala constitucional y la sala de lo constitucional le va a dar la respuesta. Y ellos son los que le tienen que decir quién es el que tiene la habilidad de ir a hacer esa actuación, ya sea un allanamiento, una orden de captura, una redada, lo que sea. Otra de las personas que están metidas en eso también son las maras y las pandillas. Las maras y las pandillas no nacieron en Honduras. Las maras y las pandillas no solo actúan dentro de Honduras, la 18, la 13, la Salvatrucha, nacen en Estados Unidos, nacen en Los Ángeles, ahí es donde tienen su casa matriz, por decirlo de alguna manera. Y en Honduras es que tienen sus peones, pero tiene que haber un jefe de esos peones. Entonces el jefe de esos peones sería una competencia de la policía militar. Pero toda la estructura abajo de él ya sería la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque ellos hacen el menudeo, por decirlo de alguna manera. Ellos son el soldado del raso. Ellos no son el que realmente actúa
en la estrategia, en el pensamiento, en la ejecución de cómo se va a hacer. Ellos son los que siguen la orden. Entonces es muy distinto el tratamiento que le damos a uno y a otro. Para la captura de los Valle, la Policía Nacional fue que lo fue a capturar, y incluso eso ¿Con le quién, costó, Fernando? eso le costó el puesto al director de la Policía Nacional, porque lo Ujú. hizo detrás del presidente, y se manejan otras situaciones, ¿va? Pero según la facultad que tiene, las funciones son de la Policía Nacional, y por medio también de la Policía de Narcotráfico, no solo para ver menudeo. La Policía Antinarcótico no solo para ver cositas de menudeo, es para ver también los casos grandes de aquí del país. La Policía Militar, la función de ellos es otra, de la militar, directamente. Y disculpe que se me sale acá ratito en internet, se me ha salido 4 veces, y por eso me perdí un momentito, no sé qué hablaron, lo que se me fue. No, no se preocupe. Lo que estábamos hablando era justamente de que no es una teoría hondureña, no es que nace en Honduras, sino que esto es algo que ya está muy cimentado en el derecho internacional, cuál es la función de uno y del otro. Entonces, cuando hay ese conflicto, y justamente en Honduras han habido esos conflictos de quién es el que tiene que ejecutar, entonces se va a la sala constitucional para que ellos lo digan, ¿sí? Para que ellos les recuerden quién es el que tiene la habilidad de actuar, ¿sí? Ok, entonces esos son justamente los recursos que tenemos a nivel estatal. Luego, Abogada, dígame, Soraya. lo que no pueden andar haciendo es labores de policía de tránsito. Sin embargo, puede estar en acompañamiento, pero no haciendo las labores. Por eso Bueno, está de que Igual, ellos... te lo digo, acompañamiento, igual en lo demás también. Así sí dice la ley, tienen que acompañar, porque no están preparados ellos para narcotráfico, no llevan ni clases de eso, la mayoría, los militares. Ahorita depende sí, del porque le han ramo. dado una facultad. Depende del policía y depende del policía militar, así se los puedo decir. Depende. Algunos de ellos están altamente entrenados en eso. Así que, Mire, si usted agarra, por ejemplo, un oficial del ejército, oficial, le voy ya preparado, que haga una remisión para los juzgados, un coronel, un capitán, un teniente, no la puede llenar. no, Está no puede preparado. serlo porque, nuevamente, ellos no son los que están en esa función. Si estamos Sí. hablando ya de extradición, es muy diferente a una remisión normal a un juzgado. Son remisiones completamente Claro. distintas. Son Así es. distintas. Entonces, por eso es que tenemos que tener esa habilidad de preguntarle a alguien. Y a ese alguien que le vamos a preguntar es a la sala constitucional. Ese es parte de los recursos que ellos miran. Luego de que tenemos la instancia estatal, y aquí es donde ya entramos en mi materia, tenemos la instancia federal. Nosotros no somos federación, pero fuimos parte de una federación. Y la instancia federal, básicamente, existen los estados que forman parte de federaciones y se pueden dar estas instancias extraordinarias. ¿Qué es lo que ellos buscan? Si hubo una violación a la Constitución Federal. Eso es lo que ellos buscan. ¿Ok? ¿Quiénes son federaciones que están cerquitas de nosotros? México y Estados Unidos. ¿Ok? Estados Unidos de América y Estados Unidos mexicanos, así se llaman. Ellos dos son federaciones. Entonces ellos sí tienen esa instancia federal. Nosotros lo ponemos con asterisco en Honduras porque tenemos que conocer que existen, pero no existen en Honduras. ¿Ok? Y luego de eso tenemos la que sí existe en Honduras. La segunda para nosotros, tercera para México y Estados Unidos de América, instancia interestatal. Y en esta instancia interestatal, lo que se define es la existencia de una violación flagrante a los derechos humanos. Ahí es donde entra mi clase. O sea que si usted quiere realmente plantear un caso que tiene asidero en mi clase, usted tiene que haber pasado todo lo demás. Tiene que haber agotado todas esas instancias. Si usted no ha agotado todas esas instancias, no puede venir a mi clase. Así de sencillo, no puede. Porque lo primero que voy a hacer es decirle, no agotó las instancias. Han habido casos muy especiales donde les hemos dicho, escúcheme, pero ahí hubo un retardo en la aplicación de la justicia que fue una violación de los derechos humanos. Eso sí ha existido. Y no es a Honduras únicamente que se lo hemos dicho, es a varios estados que se lo hemos dicho. ¿Cómo va a ser posible que usted tiene un caso en primera instancia que lleva más de 20 años? Eso es un retardo de justicia, ¿ok? Y les estoy hablando de casos normales, no les estoy hablando de algún caso ahí súper complejo, no, casos normales, un homicidio o un asesinato o algo de esa naturaleza que no le hemos dado resolución en 20 años, eso es imposible.
Entonces sí han habido esas instancias donde los castigamos por el retardo, pero no por el caso en sí. Los estamos castigando por el retardo, ¿sí? Entonces, para que ya podamos hablar meramente del caso, no del retardo del caso en sí, usted tiene que haber agotado todo lo demás. Tiene que haberlo hecho bien hecho. Si no, no puedes venir a mí. Así de sencilla es la vida. Estos tratados, estos derechos humanos, yo los encuentro dentro de los tratados interestatales. ¿Dentro de cuáles, abogadas? Dentro de todos los tratados interestatales. No solo los que en su nombre dicen derechos humanos. No. Todos los tratados interestatales, memorándum de entendimiento, una convención, un protocolo, todos son derechos humanos. Todos. Eso es bien importante que ustedes lo tengan grabadito en la mente. Dígame, Zoraida. Sí, referente a eso que decía usted, por eso es que se usaba antes el término de sacar a la gente porque le aplicaban el reo sin condena, algo así. Sí, eso lo empezaron a aplicar en Honduras por el hecho de que, miren qué interesante, ellos habían estado en la cárcel más tiempo que el mínimo que les hubiese tocado si ellos ya tuvieran una sentencia. Es decir, un robo, y había estado 4 años el hombre en cárcel, y el robo era de 1000 empiras, no le hubiera tocado más del mínimo a ese reo, ¿cierto? Entonces ese era el reo sin condena, así le llamábamos, el reo sin condena. Lo sacaban porque ya se había cumplido el mínimo y todavía no lo habían condenado. No, estaba pendiente el juicio. Obviamente, antes de eso se hacía una revisión. ¿Por qué estaba pendiente el juicio? Porque el abogado de él, bueno, ay, Dios mío, ustedes no saben cómo yo conozco abogados que ellos interponían recursos innecesarios, que dilataban el juicio y entonces usted estaba en el auto de admisión todavía 1 año y medio después de haber empezado el juicio. ¿Por qué? Porque ellos hacían auto de admisión, iban en apelación, iban en amparo. ¿Usted cree que eso se resuelve en un mes? No. No se resuelve en un mes. Entonces, 6 meses en eso. Regresaba el auto de admisión del amparo, lo mandaban en apelación. Oiga bien, si es que para zángano se puede estudiar también. Lo mandaban en apelación y lo mandaban en amparo otra vez. Tampoco eso era un mes. O sea, tenemos que arrastrar los antecedentes, tenemos que pedir los autos, No era automático que se hacía eso. Entonces, se hacía un análisis de por qué estaba sin condena el reo, pero si realmente era por simple y llanamente mora judicial, entonces sí, se le dejaba en libertad. Si era por mañas procesales, entonces se le dejaba muy bien precioso. Así de sencillo, porque obviamente uno tiene que analizar cada situación. Entonces, en esa segunda instancia interestatal es donde entran los casos que atañan al derecho internacional, ¿sí? Ahí es donde entran. Usted no puede llegar a ellos si no ha agotado todas las otras instancias. No puede llegar. Así de sencillo. Y entonces viene la parte que nos hablaba Sara, que se formen estas instancias. En estas instancias se forma jurisprudencia con una sentencia. Solo una necesito yo. ¿Cómo que solo una, abogada? Vamos a ver. ¿Cuántas veces dijo la Sala Constitucional que básicamente era aceptable la reelección? ¿Cuántas veces lo dijo? Una vez, en un caso que acumuló con otro caso y salió una sentencia. No había otra anteriormente, fue la única. Sí. Es la única sentencia que ha habido. ¿Y Juan Orlando fue el que interpuso esa demanda? No. ¿Y entonces por qué él es el presidente? Quien la interpuso fue el expresidente que ya está muerto, Rafael Leonardo Callejas. Es correcto. Y el otro recurso lo interpusieron un grupo de diputados. Diputados, correcto. Sí, entonces eso fueron. Ahí no estaba Juan Orlando. Y Juan Orlando es el presidente. Jurisprudencia se crea con una sentencia. ¿Cómo se dio también eso? Por el negro lobo. ¿Cuántas veces tuvieron que decir que la extradición era legal en Honduras? El negro lobo. ¿Y todos los demás que fueron después de él? El negro lobo, señores. Entonces la jurisprudencia se crea con una sentencia, una. Pero ya cuando yo tengo 3 sentencias en casos similares que han salido de la misma manera, eso se llama doctrina.
Cuando yo ya tengo doctrina, yo tengo que justificar por qué la cuarta sentencia va a salir distinta. Si yo quiero cambiar esa doctrina, yo tengo que justificar el por qué. Ah, porque antes no había ADN y ahora sí. Esa es una excelente justificación. Antes era el papá el que salía en la partida, pero ahora yo sé que puedo hacer examen de ADN y entonces no es suyo el cipote. ¿Ok? Entonces yo puedo cambiar eso. Ah, porque antes decíamos que había algo que se llamaba calentamiento global y ahora sabemos que eso no existe, que lo que existe es algo que se llama polución. O sea, esto ya es algo que es aceptado a nivel de Naciones Unidas y en Honduras seguimos diciendo calentamiento global. Entonces, en cuestiones ambientales, pues ya no vamos a aplicar la doctrina del calentamiento global, sino que vamos a aplicar la doctrina de la polución. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas es una doctrina que yo puedo cambiar. El tiempo cambió. Algo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos súper interesante es las cuestiones del aborto. En 1973, cuando se aprobó el aborto en Estados Unidos, ni siquiera se hacían ultrasonidos. No sabíamos lo que había ahí, señores. Ahora ya sabemos lo que hay allí. Entonces, la ciencia cambió. Esa es una excelente razón por la cual yo puedo cambiar la doctrina. ¿Ok? Entonces, jurisprudencia, una sentencia. Abogada. 3 sentencias. Dígame, Soraya. Muy importante que para que haya jurisprudencia es una sentencia, pero de la sala de lo constitucional. No, de cualquiera de las salas. Ajá. Es el recurso extraordinario, ya sea... No son dos entonces, pues. Que se saca en recurso extraordinario. Sí. Puede ser una casación, por ejemplo. Exactamente. Lo que quiero referirme es que no es que porque ya tengo una sentencia en lo ordinario, es que ya me hizo jurisprudencia. En lo ordinario es tendente de antecedente. Es tendencia o antecedente. Ok. ¿Ok? En la extraordinaria es jurisprudencia y doctrina. ¿Dónde Perfecto. salen esas definiciones de jurisprudencia y doctrina? En la ley que estaba leyendo Simeón, en la ley sobre justicia constitucional. Ahí es donde le sale. Así que ahí es donde puede ir a referirse sobre qué es una y qué es la otra. ¿Sí? En cualquier caso, entonces, con una sentencia ya provoca jurisprudencia. En instancia extraordinaria. extraordinaria. Correcto. Correcto. Estoy claro. Ok, chicos. Los miro mañana. Espero que tengan una súper buena noche y que tengan esas ideas de Semana Morazánica en casa. Espero, ¿verdad? No vayan a estarse arriesgando. Que En tengan playa, buenas lugares noches, chicos. Buenas noches. Allá la vamos a ir a visitar, abogada. No. Buenas Bye. noches.